Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son exactamente las 9 de la mañana con 33 minutos en esta jornada de día miércoles 6 de diciembre del año 2023. Recuerde que estamos completamente en vivo y en directo a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan y las señales del canal de televisión Uchile TV. Lo comentábamos al inicio de este programa. El ministro de Hacienda Mario Marcel y la ministra del Trabajo y Previsión Social Janet Jara dieron a conocer el acuerdo alcanzado con la mesa del sector público por el reajuste salarial 2023. Fueron varias las reuniones que tuvieron las autoridades con la mesa del sector, que agrupa a 15 gremios estatales, y las posiciones se fueron acercando poco a poco luego de las propuestas del gobierno. Recordemos que la postura inicial del ministro de Hacienda fue de un reajuste de un 3,5% nominal frente al 6,5% que había solicitado la mesa. Bueno, escuchemos lo que dijo el secretario de Estado, quien valoró la capacidad para llegar a acuerdos con la mesa del sector público, luego que se acordara un reajuste de un 4,3%. Para nosotros el haber logrado este acuerdo es muy valioso, indica que tenemos capacidad para encontrar acuerdos en materias que son importantes, materias que son económicas, son importantes económicamente para los trabajadores del sector público, y también, es cierto, significa un compromiso con el servicio público de quienes trabajan en las instituciones del Estado. Por su parte, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, realizó además anuncios en materia de orden laboral referentes, entre otros, al sueldo mínimo en el sector público. La agenda además también contempla compromisos de orden laboral. Quisiera destacar solamente algunos de ellos. Uno de los compromisos es que ningún servidor público va a tener un salario inferior a 500.000 pesos desde el 1 de enero. En segundo lugar, se van a implementar distintos pilotos para medir efectivamente las brechas de desigualdad salarial entre el sector público y el privado. Asimismo, se va a poner un especial énfasis en materia de salud mental de los trabajadores públicos, porque sabemos que el estrés laboral los afecta y eso también muchas veces redunda en una tensión que está presente en el desempeño laboral a diario. En tanto, David Acuña, presidente de la CUT, valoró el acuerdo con el gobierno y destacó los anuncios tanto del ministro Marcel como de la ministra Jara. Creemos que este es un muy buen acuerdo, creemos que hemos avanzado en temas remuneracionales. Una de las metas era poder recuperar la pérdida del poder adquisitivo, creemos que hemos pasado un poquito más allá, creemos que también hay temas que, como se han destacado, como el incentivo al retiro, 40 horas, normas de conciliación también laboral y vida familiar, como lo que es tema de sala cuna y cuidados, nos permiten también seguir avanzando en fortalecer el rol empleador del Estado, fortalecer el trabajo de los trabajadores y trabajadoras del Estado, los cuales hoy día dependen también de este gran acuerdo. Bueno, además se anunciaron ajustes en bonos de un 4,8%, también un bono de término de negociación de 200.000 pesos para el tramo de ingresos más bajos y de 100.000 para el resto. En tanto, la ministra también habló respecto de otros anuncios que, por cierto, se van a detallar con más detalle, valga la redundancia, dentro de las próximas horas. 9 de la mañana con 36 minutos. Vamos a continuar revisando temas económicos. Para eso saludamos, como es habitual, al economista Andrés Solimano. ¿Cómo le va, Andrés? Muy buenos días. Hola, Claudio, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, con muchas ganas de hablar con usted respecto de diversos temas, pero en esta ocasión con un análisis un poco más profundo, ¿no? Una reflexión respecto de lo que ha sido ya estos casi 2 años que tenemos de gobierno, encabezado por el presidente de la República, Gabriel Boric, y en particular respecto de cómo ha sido su manejo económico. Bueno, escuchábamos recién al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a propósito del reajuste al sector público, que ha sido un actor fundamental y que, por cierto, también ha pasado por diversos temas, llámese reforma tributaria, en fin, y que ahora también, por ejemplo, ha estado en el foco del debate a propósito de algunas propuestas como la condonación al CAE o cómo se va a avanzar en esa línea. Pero le quería ceder la palabra a usted, Andrés, para que nos haga un detalle, ¿no?, respecto de cómo ha visto la política económica de este gobierno, sobre todo tomando en cuenta las expectativas que se crearon al momento de asumir. Claro. A ver, yo creo que si uno compara con
lo que fue los anuncios de la campaña del presidente Boric en materia económica, y después ve un poco el tipo de políticas que se han implementado y los resultados que han tenido. Yo creo que hay ciertas disonancias, ¿no es cierto? Porque originalmente el programa económico de siendo un gobierno de centro izquierda, o partido sobre todo la campaña más como un gobierno de izquierda, después se agregaron otros grupos, y bueno, un gobierno de centro izquierda, pongamos. De un presidente joven, se planteó metas ambiciosas de reducción de la desigualdad, de cambio de la estructura productiva para acomodar las energías limpias, mayor diversificación económica, incluso en el entusiasmo de la campaña, el mismo candidato, ahora presidente, habló de que su gobierno iba a ser el principio del término del neoliberalismo económico, que es la doctrina que ha dominado las políticas económicas en Chile por casi medio siglo. Después, un poco, cuando nominaron al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que había sido presidente del Banco Central, y su jefe de campaña, Nicolás Grau, como ministro de Economía, que había llevado un poco más el discurso de la campaña, el contenido de la campaña económica, que tenía este discurso más progresista, ¿no es cierto?, de la reducción de la desigualdad, del cambio de la matriz productiva, de alejarse un poco de esta ortodoxia tan neoliberal que nos ha dominado por tanto tiempo. Pero después la conducción económica ha estado a cargo del Ministerio de Hacienda, del ministro Marcel, que en coordinación con el Banco Central han realizado en los últimos 2 años una política, y él también la inició cuando era presidente del Banco Central, un ajuste macroeconómico muy fuerte. Recordemos que el año pasado el gasto público se redujo un 25%, las tasas de interés del Banco Central subieron de un 1% en septiembre del 2021 al 11,5% que llegaron, ahora han bajado un poco. Entonces, los 2 primeros años del gobierno del presidente Marcel ha sido básicamente de ajuste macroeconómico, ajuste económico, una especie de ajuste inspirado por las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que prioriza equilibrio presupuestario, bajar la inflación, la sustentabilidad de las cuentas externas, etcétera, por sobre objetivos de creación de empleo, de crecimiento económico, de aumento de los salarios y de una disminución de la desigualdad, una cierta redistribución de los ingresos. Y entonces eso es lo que ha dominado, yo creo, la agenda económica. La agenda económica ha estado dominada por el ajuste, ¿no es cierto?, por un ajuste ortodoxo. Claro, es cierto que había un poco de gasto muy alto en 2021 que había que reducir por la pandemia, y también se había acelerado la inflación, que se ha ido reduciendo, pero la magnitud de este ajuste ha hecho que entre los 2 años, más o menos, no sabemos el crecimiento de este año 2023, pero si promedia, pues si es cero, digamos, o sea, estancamiento, puede ser negativo también un poco, o también un poquito positivo. Vamos a tener en estos 2 primeros años un crecimiento, el año pasado fue 2,2, pongámosle 0, 1%. La población crece un poquito menos que un 1, o sea, el ingreso per cápita constante en 2 años, con una distribución del ingreso muy desigual. Entonces, yo realmente creo que ese es un poco la evaluación que haría. Es una política económica centrada en el ajuste, ¿no es cierto?, en equilibrar las cuentas fiscales, en bajar la inflación, pero no es una política económica orientada al crecimiento, al aumento del empleo, y bueno, se han hecho algunas cosas en las áreas sociales, pero tampoco un gran énfasis, tanto a nivel de la retórica como de la implementación, en el tema de la desigualdad, que en la campaña tenía un rol muy preponderante.
Ujú. Ahora, Andrés, y bueno, quienes están en el gobierno o son partidarios de él, a modo de defensa o llámese excusa, siempre se apela a los escenarios, ¿no? A que el escenario político no es el adecuado para ir más allá de lo que se ha hecho. Y en general, cuando efectivamente existe un escenario en el cual políticamente es bastante complejo poder, por ejemplo, llegar a acuerdos para avanzar en proyectos de ley, etcétera. Una de las primeras cosas que se resienten o que se trata de ser más cauteloso es con el gasto público. Lo hemos visto en nuestro país en reiteradas ocasiones. Tomando en cuenta lo que ocurrió desde que asumió este gobierno, llámese un parlamento bastante fragmentado, con el cual ha resultado prácticamente imposible llegar a algún tipo de acuerdo en varias materias, todo lo que pasó posteriormente con el proceso constitucional y cómo eso impactó al mismo Ejecutivo. ¿Usted de todas formas veía o ve margen para ir más allá de lo que se ha hecho, por ejemplo, en esta materia? Sí, sí, yo creo que hay margen, hay márgenes. Es cierto que el gobierno se afectó bastante por la derrota del proyecto constitucional de septiembre del año pasado, ¿no es cierto? Eso ya fue, claro que eso ya fue hace 14 meses atrás. Eh, lo que se echa de menos, por lo que yo echo de menos, es una estrategia económica distinta, acorde con un gobierno que iba a ser transformador, que un gobierno que iba a ser, que era un gobierno progresista, con caras jóvenes, y que estaba consciente de los problemas económicos acumulados en varias décadas, ¿no es cierto? Sobre todo el tema social. Yo creo que hay márgenes de hacer cosas. Ahora que ya uno podría decir que el ajuste económico está más o menos completado, aunque las tasas de interés siguen siendo altas del Banco Central y este presupuesto que se aprobó tampoco es demasiado expansivo. Pero la estrategia es básicamente con esto del pacto fiscal, discutido básicamente con la oposición, pero con los grupos económicos y con el poder económico que domina en Chile, y que es básicamente una estrategia de entregarle no sé si todo, pero entregarle, conceder lo más posible al sector privado grandes empresas, conglomerados económicos en sus demandas de distintas cosas. Quieren que se relajen un poco las evaluaciones ambientales, no se dice tan directamente, pero un poco a eso. Está todo esto de la permisología. Es cierto, hay burocracia, qué sé yo, pero muchas veces los proyectos tienen que ser sometidos a evaluaciones ambientales, evaluación social de proyectos que hace el Ministerio de Desarrollo Social, y distintas cosas que necesitan resguardar un poco no solo la creación de nuevas inversiones, sino que respeten condiciones sociales y ambientales. Entonces, también se bajó en el pacto fiscal la recaudación por nuevos tributos, bajó desde 4,5%, que fue el anuncio cuando empezó el gobierno, ahora vamos menos de 1, creo que es 0,8%, o sea, también se sacrifica básicamente la reforma tributaria. Entonces, básicamente, es hacer una política económica que satisfaga al gran empresariado. Ahora, en parte es un poco inevitable, en el sentido que en Chile el 85-90% de la inversión la realiza el sector privado. Las 10 grandes familias, los Luxis, los Mate, los Angelini, que son los grandes dueños de empresas, deciden sus directorios y los proyectos de inversión. Entonces está en las manos de ellos que el país crezca o no crezca. Entonces, por ahí el lado en la necesidad de hacer transformaciones estructurales, porque un país no puede estar dependiendo para crecer, por el lado de la inversión, de 8 o 10 grandes familias que deciden o no deciden invertir. Eso ya lo decía el famoso economista John Maynard Keynes, que
que, que era profesor de la Universidad de Cambridge, de donde viene el ministro Marcel, que decía que la inversión privada era muy sensible, veleidosa a la incertidumbre, y él abogaba por un mucho mayor rol del Estado. Se escribía de socialización de la inversión. Consciente, era una persona que defendía un sistema económico capitalista, pero estaba consciente de que este sistema, solo dependiendo de la inversión del sector privado, del sector capitalista grande, era una apuesta muy arriesgada si se quería crecer sostenidamente. Necesitaba la presencia también del Estado. Entonces, eso en Chile se ha abandonado completamente, y estamos en manos de lo que quiera hacer el sector productivo grande, y el gobierno actual, su equipo económico, bueno, se ha tenido que ajustar y ceder todo lo que puede para convencerlo de que vuelvan a invertir y volver a crecer. En ese sentido que yo veo que falta otro enfoque. Falta otro foco, pero ya quedan 2 años, no es mucho, Claudio, porque... Sí. De hecho, eso le iba a preguntar, Andrés, porque ya estamos prácticamente en el 50% del periodo de gobierno del presidente Gabriel Boric. En marzo ya se cumplen 2 años, van a quedar tan solo 2 más, y sabemos que se aproxima este famoso síndrome del pato cojo, ¿no? Que suele afectar a los gobiernos, sobre todo en el último año por la propia campaña presidencial. Supuestamente el escenario económico va a ser distinto, pero tomando en cuenta cómo está encabezado, cómo está estructurado el equipo económico del gobierno, ¿ve margen o camino para hacer algo diferente? Yo creo que no. Yo creo que está ajustado, el equipo económico está dominado por esta lógica los primeros 2 años de este ajuste macroeconómico que terminó reduciendo muy fuerte el crecimiento económico. Segundo, reactivar después de un frenazo tan fuerte no es automático. Entonces, porque sobre todo hay que depender, como lo indicaba, de convencer a los grandes inversionistas, al sector privado, de que vuelva a invertir, que no es trivial. Entonces ellos piden todas estas cosas: menos impuestos, menos regulaciones, bajar los costos laborales, un poco su agenda tradicional para garantizar altas rentabilidades, altas utilidades. Y yo creo que ese también es un poco el convencimiento del equipo económico actual, que hay que garantizarle al sector privado estas altas rentabilidades, y hay que tener la economía ajustada. No digo que haya que desajustarla, pero hay márgenes en eso. Yo creo, porque el crecimiento proyectado de la ley de presupuesto es 2,5 para el 2024, no sé cuánto va a crecer el 2025. Igual yo creo que vamos a cerrar este cuatrienio con un crecimiento económico de, no sé, con suerte 1,5, hasta 2 podría ser, pero hay que restarle el crecimiento de la población, 1. Bueno, eso es una economía muy lenta para las metas sociales que se habían puesto originalmente en la mesa cuando se empezó la actual administración. No, yo creo que vamos a seguir un poco más de lo mismo, y en torno a las plataformas van a hacer este pacto fiscal y comisiones, porque hay comisiones asesoras de los impuestos, ahora hay una comisión interministerial de crecimiento, hay otra comisión de infraestructura. Está bien, pero lo que se necesita es echar a andar proyectos concretos, reales, de inversión. Pero, de nuevo, Claudio, una economía tan privatizada, con el Estado con un rol tan mínimo, tan marginal, tan periférico en el proceso de ahorro e inversión, le queda poca palanca al Estado, y como todo depende de la inversión que quiera hacer el sector privado tiene el sartén por el mango, y el gobierno lo que hace va a tener que
lo que está haciendo es ceder para lo que le piden. Pero igual, y si incluso cediendo, no es garantía de que vuelva la inversión. No, yo no encuentro una coyuntura complicada, porque yo creo que se necesita otro enfoque para entender de cómo manejar la economía chilena, no tan dependiente de los conglomerados económicos, pero esos son cambios mayores, de envergadura. Las reformas están paralizadas, la reforma tributaria está prácticamente abandonada, la reforma de pensiones totalmente paralizada, y bueno, está el tema de la salud. No sé, yo creo que lo que el gobierno va a probablemente mostrar al final de su periodo va a ser ajuste económico y después intentos de echar a andar de nuevo la economía después de haberla frenado tan fuertemente. Pero eso, la evidencia internacional muestra que después de los frenazos económicos no es automática la transición al crecimiento económico, el restablecimiento del crecimiento económico no es inmediato. No es inmediato, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se frenan las economías tan fuertemente, porque después volver a echar a andar, que el auto, después de haber frenado, vuelva a tomar velocidad, toma tiempo y quedan 2 años, y después el 2025 es un año de elección, de elección presidencial, y a fin de este año, del 24, empieza a estar las elecciones municipales, o sea, toda la gente empieza con toda esta historia de la eleccionaria de nuevo, entonces de las campañas. Entonces yo no creo que ya los juzgados del desempeño económico lo que se va a lograr ya se jugó en los primeros 2 años en gran medida, no totalmente. Yo creo que podría hacer cosas el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, pero está totalmente el sistema dependiente de lo que quiere hacer la inversión privada nacional. Ojo, la extranjera es más optimista con Chile que la nacional. La inversión extranjera es más optimista, pero no da como para una reactivación muy vigorosa, por solo descansar la inversión extranjera. Bueno, sin duda alguna un escenario complejo. Andrés, vamos a seguir analizando, por cierto, este y otros temas en estas conversaciones que tenemos acá en Radio Análisis. Todavía nos queda un encuentro en este 2023, así que todavía no le voy a decir feliz año a Andrés. Lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté bien. Ya. Muchas gracias, Claudio, y nos veremos en el próximo programa. Que esté muy bien, muchos saludos en la radio. Muchas gracias, que esté muy bien. Ya, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está el economista